respecto a la adaptación de dichos antidepresivos, teníamos que esperar aproximadamente de 8 a 12 semanas para que el antidepresivo desencadene su efecto terapéutico eficaz como ansiolítico. En esta fase de adaptación puede ser que el paciente desencadene insomnio. Nos habíamos mencionado que en el caso del primer mes, si el paciente desencadena la fase de adaptación del fármaco, insomnio debería de administrar conjuntamente con una benzodiazepina. Ahí habíamos mencionado entonces las tres principales más utilizadas para tratamiento de insomnio. Se utiliza entonces finalmente la alprazolam, clonazepam, y también se puede llegar a utilizar bromazepam. Hablamos del insomnio o también hablamos de su efecto ansiolítico que puede llegar a desencadenar. También mencionamos de que como efecto adverso los ISRS podrían llegar a desencadenar disfunción sexual, retardo del orgasmo. Entonces teníamos los análogos de la fluoxetina utilizados para tratamiento de la eyaculación precoz. Yo les coloqué la clase pasada la flamboxetina, pero también tenemos la daboxetina, que también es un análogo utilizado más bien para tratamiento de la eyaculación precoz. Entonces tenemos dos alternativas que podemos utilizar. Anoten ahí, esta es una nueva información que no estaba en la clase pasada. Daboxetina entre el grupo de los ISRS utilizado entonces para tratamiento de la eyaculación precoz. También habíamos mencionado de que se utilizaba en el primer mes a causa de dicho efecto adverso sildenafil, que también puede ser una de las reducciones para el tratamiento inicial del paciente. Habíamos mencionado entonces con respecto al tratamiento de la depresión, siempre se inicia como elección del fármaco, vamos a iniciar por un antidepresivo que sea selectivo, es decir, vamos a optar primeramente por los ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe al transportador de tipo SER, es decir, son fármacos selectivos para inhibir al transportador de la serotonina. Entonces, como resultado tenemos mayor concentración de serotonina en la fibra sináptica y va a llegar a desencadenar efectos por activación de receptores serotoninérgicos postsinápticos, que eran algunas características observadas en la fase de adaptación, que era ansiedad, irritabilidad, desorden del sueño, el insomnio, algunos efectos comunes en la fase inicial del tratamiento. También podemos mencionar, a causa de los ISRS, generalmente pacientes que hacen uso, generalmente cuando vamos a iniciar un tratamiento con los ISRS, siempre se inicia con dosis mínima. Al inicio del tratamiento, cuando hablamos de inicio, los primeros 2 meses, se inicia con una concentración menor del fármaco. Luego, después de la fase de adaptación, se puede ir aumentando gradativamente la dosis. También se puede observar con respecto a los ISRS, pacientes que hacen uso por un periodo mayor a 3 años, a veces hay necesidad de hacer intercambios de fármacos antidepresivos. Puede ser que el paciente llegue a desencadenar cierta tolerancia con respecto a la dosis y con respecto al prototipo mismo utilizado. Entonces, de ahí donde tenemos las otras clasificaciones, hablamos de los IRSN. ¿Qué significan estas siglas? En el examen le voy a colocar solamente las siglas. Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Son los conocidos como duales. Entonces, podemos mencionar de que los antidepresivos que pertenecen a la familia de los IRSN tienen mayor afinidad para inhibir al receptor
dosis menores inhibe la recaptación de la serotonina y a dosis mayores ya tiene la capacidad también de inhibir el transportador tanto de la serotonina como de la noradrenalina. Ahora, generalmente los duales son utilizados en algunas terapéuticas, tratamientos en donde el paciente ha iniciado con los selectivos. ¿Ya? Podemos mencionar que son la segunda alternativa para intercambio de medicación antidepresiva. Vamos a suponer, el paciente estuvo haciendo el uso por años de fluoxetina, luego después de 3 años ya no observa un efecto terapéutico eficaz, podemos cambiar por los IRSN. También podemos mencionar que los IRSN pueden llegar a desencadenar mayores efectos adversos. Acuérdense, al aumentar la concentración de la noradrenalina en la fenda sináptica, va a llegar a activar receptores postsinápticos noradrenérgicos. Hablamos ahí de receptores del tipo alfa-adrenérgicos. ¿Cuáles eran los receptores postsinápticos? Alfa-adrenérgicos. ¿Alfa 1 o alfa 2? Alfa 1. Entonces, ¿qué va a suceder? La neurona presináptica, estamos administrando un dual, vamos a tener mayor concentración de noradrenalina en la fenda sináptica. Como resultado tenemos activación de receptores del tipo alfa 1. ¿Sí? Si yo tengo mayor concentración de noradrenalina en la fenda sináptica, activa receptores del tipo alfa 1. ¿Cómo efecto adverso voy a tener? ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Aumento de la presión arterial, ¿qué más? Aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, se debe tener mucho cuidado para administrar a pacientes cardiopatas también. Por eso es de que generalmente el paciente que hace uso de IRSN debe administrar conjuntamente con un beta bloqueante. ¿Por qué beta bloqueante? Porque los beta bloqueantes son fármacos antihipertensivos que también son utilizados para contrarrestar el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que tener elección por cuál tipo de beta bloqueante. ¿Cardioselectivo o no cardioselectivo? Selectivo. Selectivo. ¿Cuáles eran los selectivos? Atenolol. ¿Ya? Entonces, esta es una opción para indicarle a los pacientes donde se observa un incremento de la frecuencia cardíaca o un incremento de la presión arterial. Entonces, esto teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden llegar a desencadenar en el paciente, vemos entonces con respecto a los duales, tenemos ahí los prototipos, la venlafaxina, duloxetina. Generalmente son utilizadas donde el paciente tiene una debilidad muscular o un retardo motor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los fármacos que se utilizaban como coadyuvantes para el tratamiento del dolor? En este caso, cuando estamos inhibiendo la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, vamos a tener entonces opciones de fármacos antidepresivos que van a ser utilizados para tratamiento coadyuvante del dolor. Acuérdense, serotonina, cuando hablamos de la serotonina, dicho neurotransmisor también se encuentra involucrado en las sensaciones del dolor. A nivel de la médula espinal, teníamos receptores tipo 5-HT2 que tenían como función regulación del dolor. Así como también hablamos de la noradrenalina. La noradrenalina también desencadena una acción como moduladora del dolor. Por eso es de que dentro del grupo de los IRSN vemos la duloxetina, es uno de los prototipos que van a ser utilizados entonces para tratamiento coadyuvante del dolor. ¿Qué tipo de dolor? Los dolores de tipo neuropático, podemos hablar entonces de una neuropatía diabética, también podemos hablar otro tipo de dolor neuropático, fibromialgia. Acuérdense que los antidepresivos también van a desencadenar un efecto ansiolítico en la paciente. ¿Ya? Entonces,
Podemos hablar de neuropatía diabética, fibromialgia, son ejemplos de dolores neuropáticos donde se van a administrar entonces un antidepresivo como coadyuvante para dicho tratamiento. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos en cuenta también las dosis. ¿Cómo afirmar que los duales tienen mayor afinidad en inhibir al transportador de serotonina? Sí. Verdadero. La dosis mínima es más selectivo para inhibir al transportador SERT. ¿Ya? Aumentando la dosis ya inhibe tanto el transportador de la serotonina y de la noradrenalina. Professora, com relação à quantidade, então, de inibição de serotonina, o RS vai ser mais ou o RN vai ser mais? Não entendi. No caso da quantidade de inibição, o ISRS vai ser menos ou mais do que o RSN? La serotonina, Isso. los selectivos son más. Seletivos são mais. Más selectividad Ah, para inhibir. então os duales, né? Sí. ¿Está bien? Bueno, mencionamos entonces de que los antidepresivos duales van a ser utilizados como tratamiento coadyuvante del dolor. También podemos mencionar que puede ser utilizado en un tratamiento refractario a los ISRS, que también es un uso terapéutico. También podemos mencionar de que las precauciones con respecto a pacientes cardiopatas, ¿ya? Con respecto al aumento de la concentración de la noradrenalina, efecto a nivel cardiovascular como aumento de presión, también aumento de la frecuencia cardíaca, algunas precauciones a tener en cuenta. También podemos mencionar de que los antidepresivos duales presentan poca afinidad por los receptores, en este caso histaminérgico, presentan poca afinidad con respecto a los receptores muscarínicos. Entonces podemos prever ahí de que el efecto ansiolítico va a ser menor. Acuérdense de que el efecto adverso, donde llegaba a desencadenar mayor somnolencia y sedación del paciente, era una característica de los receptores histaminérgicos del tipo H1, así como también la ganancia de peso. También podemos mencionar que los IRSN desencadenan un menor índice de disfunciones sexuales en el paciente. También tenemos en cuenta que hay un efecto adverso con respecto al bloqueo también de los receptores histaminérgicos, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a los duales. ¿Cuáles eran los fármacos entre los ISRS y los duales? Fármacos seguros para administración en niños. Sertralina. Fluoxetina, sertralina, hasta el momento vimos que son los antidepresivos más seguros para ser utilizados como ansiolíticos, ¿ya? Déficit de atención, hiperactividad. Entonces podemos mencionar que son los más seguros hasta el momento. Después vamos a ver algunos otros fármacos también. Entonces, cuando prevalece el retardo motor, nuestros duales son los más indicados. Tengan en cuenta ahí el uso de un beta bloqueante cuando se encuentran mayores alteraciones a nivel cardiovascular. Tercero, tenemos nuestros antidepresivos tricíclicos. Es denominado tricíclico nada más por la estructura química terciaria presentada. Podemos mencionar que entre todos los grupos de antidepresivos o todas las familias de antidepresivos, los tricíclicos son los que mayores efectos adversos suelen desencadenar en el paciente. Nunca va a ser mi primera opción para tratamiento de una crisis de ansiedad, para tratamiento inicial de una depresión, la utilización de los tricíclicos. Son considerados fármacos poco selectivos, son fármacos que van a activar varios receptores químicos, llegando a desencadenar mayores efectos tóxicos. Pueden llegar a antagonizar receptores alfa-adrenérgicos, receptores muscarínicos, receptores histaminérgicos
Y ahí podemos prever todos los efectos adversos que pueden llegar a desencadenar. Ganancia de peso, disfunción sexual, ¿ya? Disminución de la diuresis, boca seca, son algunos efectos con respecto a dicho bloqueo. Vemos ahí entonces la amaprotilina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina, nitramina y desipramina. Acá ya vemos que van a haber más prototipos de grupos de antidepresivos que van a ser utilizados, son considerados seguros para el tratamiento de los cuadros depresivos durante el embarazo. Acá dentro del grupo de los tricíclicos podemos mencionar que son más selectivos la nortriptilina, que es utilizado con seguridad durante el embarazo, no causa tantos efectos adversos como los más antiguos, por ejemplo la amitriptilina. Tenemos entonces seguros durante el embarazo. En primer lugar, fluoxetina, luego tenemos nortriptilina, tenemos la desipramina. Entonces son tres alternativas de fármacos antidepresivos seguros durante el embarazo. Es decir, que hay estudios que comprueben que estos fármacos, cuando administraban todas las etapas del embarazo, no llegue a desencadenar efectos del tipo teratogénicos o malformaciones congénitas. ¿Sí? Entonces, podemos mencionar, sí. Nortriptilina y desipramina. Acá en la pizarra le hice algunos códigos secretos. El que dice embarazo. ¿Ya? El que dice letra E arriba, embarazo. El que dice letra N es niños. Niños. ¿Ya? Entonces tenemos tres alternativas durante el embarazo. Hablamos durante el embarazo y también tenemos que mencionar en la etapa de lactancia, que es muy común hoy en día que la mujer llegue a desencadenar un cuadro depresivo después del parto. Entonces vemos ahí que en primer lugar está la fluoxetina, y cuando se necesita una sedación mayor en la paciente utilizamos nortriptilina cuando se desencadena mayormente sedación. Entonces nortriptilina y desipramina. ¿Ya? Cuadros de ansiedad durante el embarazo, primera elección, fluoxetina. Cuando se necesita mayor sedación en la paciente, utilizamos entonces los tricíclicos. Entonces, podemos ver de que, doutora, se digamos, em uma crise de pânico, usaria então... pánico es los selectivos. ¿Ya? Ahora vamos a decir que una ansiedad generalizada que desencadena mucho insomnio en la paciente, o una paciente esquizofrénica, por ejemplo. Entonces, donde necesitamos una sedación mayor, se utilizan los tricíclicos, mayor sedación. Vemos acá entonces que la mayoría de los efectos adversos o efectos tóxicos se van a dar a causa del bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, por tener afinidad en bloquear receptores del tipo alfa-1 posináptico, va a desencadenar hipotensión. Acá en este caso hay bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos. ¿Cuáles eran los efectos adversos observados cuando el fármaco desencadenaba un efecto antagonista de receptores alfa-1? Mareo, ¿qué más? Visión borrosa. Hipotensión, ¿sí? ¿Qué más? No. Somnolencia. Y por antagonizar receptores muscarínicos, ¿cuáles eran los efectos adversos? Constipación o estreñimiento, ¿qué más? Boca seca, visión borrosa, mareo. Y por bloquear receptores histaminérgicos, ¿cuáles eran los efectos adversos? Sedación, mayor sedación, ganancia de peso, disfunción sexual también puede ser un efecto adverso,
a causa del bloqueo de dichos receptores químicos. Fíjense, desencadena un efecto antagonista de receptores alfa-adrenérgicos, muscarínicos y serotoninérgicos. Por eso podemos mencionar de que dentro del grupo tenemos la amitriptilina y la imipramina, que son considerados fármacos no selectivos, tienen una mayor afinidad en bloquear varios tipos de receptores químicos postsinápticos y son los responsables de desencadenar mayores efectos adversos y efectos tóxicos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de disfunción sexual, por ejemplo, la amitriptilina y la imipramina son las que mayores efectos adversos del tipo somnolencia, ganancia de peso, hipotensión y disfunción sexual pueden llegar a desencadenar en el paciente. ¿Ya? Hablamos entonces de la imipramina y de la amitriptilina. ¿Para qué van a ser utilizados los tricíclicos? Generalmente son fármacos utilizados para el tratamiento de la depresión mayor cuando se necesita un efecto sedante mayor. Estas son algunas de las indicaciones. Podemos decir que también los tricíclicos pueden ser utilizados para tratamiento coadyuvante del dolor. Tenemos acá entonces principalmente la amitriptilina, que vimos que era uno de los prototipos del grupo de los coadyuvantes pertenecientes a los antidepresivos, utilizados para tratamiento del dolor neuropático también. ¿Sí? Ahora, de estos tres primeros grupos de fármacos antidepresivos, quiero que me enumeren ahora cuáles son los antidepresivos utilizados como coadyuvantes para tratamiento del dolor. ¿Cuáles específicamente podemos utilizar? Amitriptilina del grupo de los tricíclicos. ¿Qué más? Venlafaxina, duloxetina. ¿Qué más? ¿Podríamos utilizar un ISRS, por ejemplo, para tratamiento coadyuvante del dolor? No son los más indicados, pero acuérdense que también van a ser fármacos antidepresivos que, por activar receptores postsinápticos, serotoninérgicos, y como la serotonina también es un neurotransmisor que se encarga de la modulación del dolor, de cierta manera va a disminuir la ansiedad en pacientes que estén desencadenando un dolor intratable, por ejemplo. ¿Ya? Efecto analgésico no, pero mencionamos algunos efectos a causa de la ansiedad por el dolor intermitente. Son algunas de las ventajas que también podemos mencionar. Bueno, entonces algunos usos terapéuticos van a ser utilizados para tratamiento de la depresión mayor. Tenemos entonces un mayor efecto ansiolítico y sedante, hipnótico en el paciente. Puede ser utilizado también, hablamos de los tricíclicos, la nortriptilina, también es utilizado para el tratamiento de los vómitos intermitentes. Pacientes que hacen tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Entonces, se puede utilizar conjuntamente para tratamiento del vómito la nortriptilina, que también es una de las acciones terapéuticas que podemos mencionar de los antidepresivos. También podemos mencionar que puede ser utilizado para tratamiento de la úlcera péptica, tratamiento de la bulimia, los antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Ahora, por los efectos adversos observados a nivel cardiovascular, son antidepresivos que están contraindicados para pacientes cardiopatas. ¿Falso o verdadero? Sí, ¿por qué? Puede llegar a desencadenar desorden cardiovascular. También podemos mencionar de que los tricíclicos son fármacos antidepresivos contraindicados en pacientes obesos. Desencadena mayor índice de ganancia de peso, principalmente la amitriptilina. Sí, dual.
los tricíclicos están contraindicados en pacientes ancianos, pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Porque por ser muy selectivo en bloquear receptores del tipo alfa 1, produce mucha sedación y somnolencia en el paciente. ¿Ya? Pacientes de edad avanzada puede llegar a desencadenar una caída, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos en cuenta los tricíclicos van a ser antidepresivos contraindicados en pacientes cardiopatas, pacientes obesos y pacientes de edad avanzada. Entonces, sí. Mas qual que é a explicação para ganhar peso? Porque bloqueia a receptora. A pessoa ganha peso mais porque ela é tipo. Ela come mais? Sí, aumenta la ingesta de alimentos. Aumenta la ingesta de alimentos y desencadena disminución de la diuresis. ¿Ya? Professora, a senhora falou que o Dualis é para paciente cardíaco, Duales. né? E o triciclo para paciente cardíaco com peso, é isso? Contraindicado. Não, sem complicação. Contraindicado, sí. Acuérdense, receptores muscarínicos. Al bloquear receptores muscarínicos disminuye la diuresis. ¿Ya? Produce hipertensión de líquido. ¿Ya? Y receptores alfa 1 ganancia de peso también. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a los fármacos tricíclicos. También tenemos en cuenta que en algunos de los casos, pacientes, niños que desencadenan trastorno déficit de atención, donde se observa una hiperactividad aumentada, en algunos de los casos se utiliza también la imipramina para tratamiento. ¿Ya? Entonces, en algunos casos muy específicos, una de las alternativas cuando la fluoxetina no resulta en niños mayores de 10 años, se puede utilizar la imipramina. Entonces, acuérdense que hasta el momento la fluoxetina es nuestro fármaco de elección. Eso es con respecto entonces a los ISRS, a los duales y a los tricíclicos. Entonces, sí. Imipramina acima de 10 anos? Acima de 10 años. Es una alternativa entonces para el tratamiento en niños. ¿Ya? Para hiperatividade adulta, usa hiperatividade também? O Bruno. También se puede utilizar. También se puede utilizar. Fíjense acá les coloqué. Tem falta de Podemos atenção. mencionar que dentro del grupo de los tricíclicos, la maproptilina, la nortriptilina, tiene mayor selectividad por bloquear el transportador de la noradrenalina. ¿Ya? Entonces mencionamos que también la eficacia terapéutica puede estar representada también por cada prototipo del grupo de forma particular. Algunos van a tener mayor selectividad para bloquear receptores serotoninérgicos y otros receptores dopaminérgicos. Entonces vemos acá de que la maproptilina y la nortriptilina tienen mayor selectividad por inhibir al transportador de la noradrenalina. Sin embargo, hablamos de la imipramina y la amitriptilina, tienen mayor selectividad para inhibir al transportador ya sea de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de los tricíclicos? Si yo le pregunto cuál es el mecanismo de acción de la amitriptilina en particular. Inibir recaptação de noradrenalina. Inhibe recaptación de noradrenalina y... Serotonina. ¿Pero cuál es su mecanismo de acción? CERT. Inhibe al transportador. CERT e NET. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a los antidepresivos tricíclicos. También. Para la noradrenalina. Dentro del grupo de los antidepresivos atípicos, podemos mencionar que los atípicos son los antidepresivos más
tratamiento en forma individual. Podemos mencionar que los atípicos también van a ser fármacos antidepresivos que desencadenan mayor selectividad, ya sea por la dopamina o por la noradrenalina. También podemos mencionar que van a desencadenar menos efectos adversos como disfunción sexual, ¿sí? Ganancia de peso, hipertensión arterial. Vemos acá entonces, mecanismo de acción. Los atípicos van a ser fármacos antidepresivos que inhiben discretamente el transportador de la dopamina y de la noradrenalina. Fíjense acá, tenemos prototipos como bupropión, mirtazapina, trazodona y la manserina. Van a ser utilizados para algunos tratamientos bastante específicos. Hablamos, por ejemplo, del primer prototipo que es el bupropión. ¿Cómo se dice en Brasil? ¿Ah? No, pero ¿cómo es su nombre? Bupi. Bueno, el bupropión es uno de los representantes del grupo de los antidepresivos atípicos que van a ser utilizados para tratamiento de pacientes que estén en etapa de abstinencia de la nicotina. Este es uno de los usos terapéuticos principales del bupropión. Desencadena también bastante efectos del tipo ansiolítico. También puede ser utilizado para trastornos de la ansiedad. ¿Sí? Mencionamos de que su composición o su formulación química viene en forma de liberación prolongada, donde permite tener un efecto por un periodo mayor a 12 horas. Entonces, el paciente puede iniciar la administración con una sola dosis diaria de bupropión. Entonces, mencionamos que el bupropión va a tener como mecanismo de acción es selectivo para inhibir al transportador de la dopamina. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción del bupropión entonces? Si yo estoy diciendo que es selectivo para inhibir la recaptación de la dopamina, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Medir o transportador Inhibir DAT. de forma discreta al transportador del tipo DAT, de la dopamina. Podemos mencionar que puede llegar a desencadenar menos efectos sexuales en comparación a los demás fármacos también. ¿Sí? Eso es con respecto a mi bupropión. Aquele LP é liberação Prolongada. ¿Ya? O sea, preparados de comprimidos de liberación prolongada. Eso es con respecto a mi bupropión. Y trazodona. También vemos acá una alternativa. La trazodona también es un antidepresivo del grupo de los atípicos que desencadena mayor selectividad por receptores de la serotonina. Es muy utilizado por su potencia ansiolítica e hipnótica. Podemos mencionar que hoy en día la trazodona es uno de los antidepresivos de elección para niños. Vamos a entender un poco el mecanismo de acción de la trazodona. En la clase pasada mencionamos de que una neurona serotoninérgica, cuando hablamos de mi neurona presináptica, a nivel presináptico teníamos nuestro receptor del tipo 5-HT1A, que es inhibitorio. Y en mi neurona posináptica tenemos mi receptor posináptico, que es del tipo 5-HT2A, que es Excitatório. excitador. Trazodona, ¿por qué se destaca su efecto como ansiolítico? Va a tener como mecanismo de acción bloquear o antagonizar receptores del tipo 5-HT2A. ¿Sí?
¿Cuáles eran las funciones ejercidas por este receptor en los diversos sitios en donde se encuentran? Disfunção sexual. Son excitadores. Cuando son activados pueden llegar a desencadenar en el paciente disfunción sexual. Cuando son activados pueden llegar a desencadenar en el paciente insomnio. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando son activados pueden llegar a desencadenar en el paciente ansiedad. Estos son algunos efectos a causa de la activación de dicho receptor. Y también podemos mencionar que receptor del tipo 5-HT2 también se encuentra involucrado en la modulación del dolor. Entonces, si estamos administrando un fármaco que tiene como mecanismo de acción bloquear la acción de receptores 5-HT2A, el tipo excitatorio, el efecto terapéutico principal que vamos a observar es disminución de la ansiedad. También podemos mencionar de que de cierta manera la trazodona también regula el humor del paciente. Pacientes que están en etapa de depresión, donde se encuentra mayormente un desorden del humor, o también podemos mencionar pacientes con trastorno bipolar, donde suelen desencadenar elevados picos de tristeza o de felicidad a causa de una desregulación de los receptores serotoninérgicos. También mencionamos que la trazodona es nuestro antidepresivo selectivo para trastorno de la ansiedad. También podemos mencionar que en niños se utiliza principalmente para tratamiento de la diuresis nocturna a causa de la ansiedad que suele desencadenar los niños. ¿Sí? Entonces, mencionando de que los efectos adversos van a ser mínimos, porque es un fármaco que también actúa bloqueando solamente receptores químicos. Entonces, fíjense, acá con respecto a la trazodona, no va a inhibir la recaptación de la serotonina, no va a inhibir transportadores químicos, va a inhibir directamente receptores de la serotonina. Por eso se observa un efecto solo del tipo ansiolítico. También puede ser utilizado para pacientes con trastorno de ansiedad. Hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, que también va a ser uno de los usos terapéuticos. ¿Qué pasa? Ya. También podemos mencionar de que, como es un antidepresivo selectivo para bloquear solamente la acción de receptores serotoninérgicos, no llega a actuar sobre varios receptores químicos. No se observan ni un efecto agonista ni antagonista sobre receptores, receptores histaminérgicos, muscarínicos o alfa-adrenérgicos. Entonces no suele desencadenar efectos como disfunción sexual, ganancia de peso, hipertensión, hipotensión. Son algunos efectos que en este caso no se observa con la administración de la trazodona. Ahora, mirtazapina. La mirtazapina entonces va a tener como mecanismo de acción, en este caso, se va a observar de que el efecto con la administración de la mirtazapina tiene como mecanismo de acción antagonista del receptor del tipo alfa 1. Si es alfa 2, si es antagonista del receptor alfa 2, ¿cuál es el efecto adverso que se puede desencadenar? Aumento de presión, aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Ahora, por bloquear receptores histaminérgicos, sedación, ganancia
ganancia de peso, constipación. Y por bloqueo de receptores del tipo 5HT2A, que es postsináptico, también vemos sedación. ¿Ya? Ahora vemos ahí entonces que la mirtazapina desencadena un leve incremento en la presión arterial, pero al mismo tiempo también produce sedación por bloqueo de receptores histaminérgicos. ¿Sí? Ahora, en este caso, la acción sedante va a ser mayor con respecto a la incrementación de la presión arterial. También es utilizado por el efecto ansiolítico desencadenado en el paciente. Ahora, cuando hablamos del incremento de la presión arterial, entonces están contraindicados en pacientes cardiópatas. ¿Ya? Esta es una de las acciones o precauciones con respecto a mirtazapina, bloqueo de receptores. En este caso vemos de que la mirtazapina y la trazodona tienen como mecanismo de acción bloquear receptores químicos. No tienen como mecanismo de acción bloquear transportadores de neurotransmissores. Sobre as duas, então, pode aumentar o humor, melhorar o humor, porque vai ficar muito serotonina na fenda sináptica. Sí. Y ahí van a ser contraindicados administrar conjuntamente con algunos fármacos que tienen como mecanismo también de acción aumentar la serotonina. ¿Sí? Entonces, son destacados tanto la mirtazapina como la trazodona por el efecto ansiolítico desencadenado en el paciente. También puede ser utilizado para tratamiento de trastornos menstruales, las mujeres que desencadenan etapa premenstrual o postmenstrual, trastorno del tipo dismórfico premenstrual, por el efecto ansiolítico puede ser una opción la administración de la mirtazapina, por ejemplo, y también mencionamos la acción de la trazodona, ¿ya? Efecto mayormente como ansiolítico. Entonces vemos ahí el orden. ISRS, que son los antidepresivos selectivos solamente para la dopamina. Luego vemos los duales, en este caso entonces van a ser principalmente utilizados cuando los selectivos no desencadenan un efecto terapéutico eficaz. Luego tenemos nuestros tricíclicos, que son utilizados más bien para tratamiento de la depresión mayor, cuando el paciente ya tiende al suicidio. Entonces necesitamos un antidepresivo que tenga un efecto sedante mayor, pero mencionamos mayormente la presencia de los efectos adversos, ¿ya? A causa de la falta de selectividad, llega a actuar sobre varios tipos de receptores químicos. Por último, vemos los IMAOs, inhibidores de la enzima monoamilooxidasa. ¿Cuál es la función ejercida por la MAO? Tiene como función principal la degradación de las monoaminas, ¿ya? Tenemos que entender lo siguiente: sitio de acción. Tenemos dos tipos de enzima del tipo la MAO. Tenemos la MAO A y la MAO B, ¿ya? La MAO A se encuentra principalmente a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel de la placenta, a nivel del sistema nervioso central. Se menciona que la MAO A tiene principalmente como prototipo o como sustrato a la serotonina. Se encarga de la degradación de la serotonina principalmente, ¿ya? Los fármacos utilizados como antidepresivos del grupo de los IMAO van a tener como mecanismo de acción bloquear las acciones de la MAO del tipo A, que tiene como sustrato la serotonina y la noradrenalina principalmente. Ahora, cuando hablamos de los antidepresivos del grupo del IMAO, tenemos un efecto adverso considerado como efecto tóxico, ¿sí? Si estamos inhibiendo la acción de la enzima MAO, entonces muchos productos no van a ser degradados.
Hablamos de un efecto adverso considerado tóxico, que es considerado también como el efecto del queso. Hablamos acá de que la MAO-A a nivel de tracto gastrointestinal también se encuentra encargada de la degradación de la tiramina o productos alimenticios ricos en tiramina. Por ejemplo, el queso, queijo, todos los productos lácteos, chocolate, el vino son ricos en tiramina. Pacientes que hacen uso de antidepresivos del grupo de los IMAOs y que consumen mayormente dosis elevadas de productos ricos en tiramina. Como tiene como mecanismo de acción inhibir la acción de la enzima MAO a nivel del tracto gastrointestinal, cuando yo administro, por ejemplo, queso, ¿qué sucede? Como la enzima está bloqueada, el queso, la tiramina no es degradada, cae al torrente sanguíneo, ocurre un aumento de la recaptación de la serotonina y desencadena efectos del tipo aumento de la presión arterial, ¿ya? Puede llegar a desencadenar una agitación motora en el paciente, aumento de la frecuencia cardíaca, donde se puede, en algunos casos más severos, incluso observar muerte súbita del paciente. Isso tudo um queijinho. No hay queijinho. Dosis elevadas. Causa diarreia. 4 quilos. Claro, por activación de la serotonina. Cerveja. Entonces, es una de las precauciones a tener en cuenta con respecto principalmente de los selectivos de la MAO-A. ¿Ya? Moclobenida y la clorgilina son los ejemplos de antidepresivos selectivos para la MAO-A. Es conocido como síndrome serotoninérgico o también se conoce como efecto del tipo queso. ¿Sí? ¿Es la misma coisa? Sí. Ahora, como hablamos de síndrome serotoninérgico, también podemos mencionar con respecto a la interacción medicamentosa que se puede observar cuando se combinan dos tipos de fármacos que tienen como mecanismo de acción aumentar la actividad serotoninérgica. Por ejemplo, cuando hablamos de fluoxetina, como la fluoxetina tiene como mecanismo de acción aumentar la recaptación de la serotonina, vamos a tener mayor tiempo serotonina en la fenda sináptica. También tenemos que tener precaución con respecto a algunos fármacos que también tienen actividad serotoninérgica. Un ejemplo, dentro del grupo de los opioides, habíamos visto el tramadol, que tenía como mecanismo de acción también actuar directamente sobre la serotonina en el centro del dolor, ¿sí? Entonces, en este caso, pacientes que hacen uso de los ISRS y administran conjuntamente opioides, también pueden llegar a desencadenar un síndrome del tipo serotoninérgico, donde se observa mayor agitación, mayor irritabilidad, aumento de la presión arterial. Son algunos de los efectos adversos acerca del síndrome serotoninérgico. Y también acuérdense que la serotonina también se encuentra directamente involucrada en la regulación de la temperatura, ¿sí? Cuando hay aumento de serotonina, también puede llegar a desencadenar efectos como trastornos o desorden en la temperatura corporal. Por ejemplo, el paciente puede desencadenar un efecto adverso, vamos a suponer hace 35 grados, el paciente desencadena una hipotermia, ¿ya? Desorden con respecto a la regulación de la temperatura. También son algunos efectos que podemos mencionar a causa del síndrome serotoninérgico. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles van a ser los factores que van a tener en cuenta para la elección de un antidepresivo? ¿Qué factores? Edad, sexo, ¿qué más? Patologia. Patología preexistente, después embarazo, lactancia, ¿qué más?
Sintomatología observada por el paciente. ¿Qué más? Falta algo principal y primordial. ¿Ah? Clínica médica, ¿qué más? Niño, anciano, criança. Ya. Antecedentes genéticos. Antecedencia en qué É sentido? genético. Antecedentes familiares, né? Se já tem casos na família anterior. Ya, está bien, pero ¿qué más? ¿Mm? No. Se já toma medicamentos. Intolerancia. Intolerancia, ¿por qué? Fíjense, hay pacientes que son intolerantes a los ISRS por la agitación que suele llegar a desencadenar. ¿Ya? Mismo en la fase de adaptación hay pacientes que no toleran al fármaco. También podemos mencionar cuando el paciente ha iniciado un tratamiento con un antidepresivo y luego después de 3 meses no se ha observado la mejoría del caso, ¿ya? Cuando no ocurre el efecto terapéutico deseado, también se hace el recambio del fármaco antidepresivo, ¿sí? Entonces, también es un factor a tener en cuenta y también podemos mencionar los efectos adversos que muchas veces son intolerantes por el paciente, como la ganancia de peso, disfunción sexual, ¿ya? Hipotermia, hipertensión, hipotensión, sí, los temblores. También tenemos que tener en cuenta pacientes esquizofrénicos. Acuérdense de que en pacientes esquizofrénicos se destacaba un aumento de la actividad dopaminérgica y serotoninérgica. También tenemos que tener precaución con respecto a la elección de los fármacos, ¿ya? Eso es con respecto a algunas patologías preexistentes de los pacientes. Ahora les menciono cuáles son los fármacos seguros durante el embarazo. Quiero que me enumeren ahí. Fluoxetina, Nortriptilina. ¿Cuáles son los antidepresivos seguros en niños? sertralina, Fluoxetina, sertralina. después trazodona y que tiene un efecto mayor como sedante. Imipramina en niños mayores a 10 años de edad. ¿Ya? Hablamos entonces cuáles van a ser los antidepresivos más seguros para pacientes cardiopatas. ¿Ah? Atípicos, actúan directamente sobre receptores químicos. ¿Qué más? Que são seguros para cada Sí. Mas aí não entra o mitarzapina e trazodona, que eles Sim. são contraindicados em pacientes cardiopatas. Aí não só os outros dois, o bupion e o mazerina. Sí. Bupropión, ¿qué más? ¿Y SRS son seguros en pacientes cardiopata? Isso não vai. Sí. A no ser al inicio del tratamiento Ay. puede desencadenar aumento de la ansiedad. Ahora, ¿cuáles antidepresivos no desencadenan disfunción sexual? Bupropión, sertralina, ¿qué más? Escitalopram, ¿qué más? Trazodona, también no. Bupropión, mirtazapina. Son algunos fármacos entonces utilizados para niños durante el embarazo. Pacientes de edad avanzada, ¿cuáles van a ser los antidepresivos más seguros? Selectivos. ISRS. Sí, los ISRS son los más seguros entonces también para pacientes de edad avanzada. Cuando van a estudiar los antidepresivos o los neurolépticos, no tengan muy en cuenta de forma particular de cada prototipo los receptores químicos. ¿Está bien? Usen
tienen que hacer la diferenciación a qué grupo pertenece, si es de primera o segunda generación, cuáles mayormente pueden llegar a desencadenar efectos de tipo extrapiramidales en los neurolépticos. Con respecto a los antidepresivos, ¿a qué grupo pertenece? Reconocer a qué grupo pertenece. Por ejemplo, paroxetina. ¿A qué grupo pertenece la paroxetina? ISRS. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Si ustedes reconocen a qué familia pertenece, van a saber su mecanismo de acción. Inibe recaptação de serotonina. Sí, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual inhibe? Inibe CERT. Inhibe el transportador de tipo CERT. ¿Ya? Entonces, transportador. Professora, eu estou falando da disfunção sexual, qual que é das que ¿Cuál no produce o cuál produce? não produz? ¿Cuál no produce? Disfunción sexual. Bupropión, mirtazapina, sertralina, del grupo de los pies. No produce. Mas se, vamos supor, um paciente que usa o paroxetina, eles falam muito de disfunção sexual. Sim. Se o mecanismo de ação é o mesmo da sertralina, por que a sertralina não produz e a paroxetina Porque en produz? este caso tiene afinidad para bloquear al cotransportador, pero de forma no selectiva, o sea, de forma competitiva. ¿Ya? Inhibe, o sea, se une al transportador, pero no es, esta unión no dura mucho tiempo. Luego se desprende y el efecto terapéutico es menor. No tiene tanta selectividad en bloquear al transportador. O mesmo, mas... O sea, el mismo mecanismo de acción, pero una afinidad por el transportador se camina. O sea, son Se estructuras conseguir pegar esse quadro, já tira 2. Só nesse quadro aí. que son utilizadas para tratamento. Vai tirar muita pergunta dele. Bueno, tienen ahí sus casos clínicos, ¿ya? Traten de resolver